Hola, vamos a comenzar esta clase donde voy a tratar de explicaros lo mejor que pueda la función de relación en el ser humano. Y esta función de relación no es más que la que nos permite poder detectar cambios en el medio y responder ante ellos. Esto es vital para una persona, el poder responder ante las cosas que pasan a su alrededor, poder dar respuesta de la mejor forma posible. Esta función de relación se lleva a cabo mediante tres procesos. El primero es percibir el estímulo. Y esto lo hacen los órganos de los sentidos. Tenemos receptores que perciben ese estímulo. Ya veremos los que son, pero los conocéis, ¿verdad? El olfato, el gusto, el oído, la vista, el tacto, los conocéis. Después, una vez que se percibe un estímulo, hay que elaborar una respuesta. Y esto evidentemente lo hacen algunos órganos muy importantes, como el encéfalo, como la médula espinal, donde se toman decisiones. Y por último, una vez que se toma la decisión, que se elabora la respuesta, hay que ejecutarla. Hay que decirle, por ejemplo, a un músculo que se mueva, a una glándula que produzca una sustancia. Aquí a la derecha tenéis un ejemplo, aquí, un ejemplo ilustrativo de una mano que está cogiendo un cazo que está en el fuego, está muy caliente. Ha percibido el estímulo de calor y esto lo hace gracias al tacto. Esta información ha viajado hacia el sistema nervioso de esta persona y ha elaborado una respuesta que dice: está muy caliente, me estoy quemando, hay que retirar la mano. Y por último se ejecuta la respuesta gracias a que los músculos reciben una orden a través del sistema nervioso que dice: quita la mano. Por tanto, estos son los tres procesos de la función de relación. La percepción de los estímulos la realizan los receptores, que son unas células especializadas en detectar estos cambios. Es decir, detectan pues, cambios físicos, cambios químicos en el entorno y envían esta información a los centros de coordinación. Para elaborar la respuesta se lleva a cabo mediante los centros de coordinación, cuya función es analizar la información que reciben de los receptores. Esos centros de coordinación en nuestro cuerpo fundamentalmente son dos. Por un lado está el sistema nervioso, ya veremos más adelante que está formado por el encéfalo, por la médula espinal, ya lo veremos. Y después está el sistema endocrino. Sabéis que las glándulas endocrinas son las que producen las hormonas y estas hormonas también juegan un papel importante en la coordinación y en la elaboración de la respuesta. Y por último me queda deciros que para elaborar la respuesta, una vez que está elaborada, esta respuesta tiene que ser enviada a los órganos efectores para que lleven a cabo la respuesta que se ha decidido hacer. En la ejecución de la respuesta existen los órganos efectores cuya función es esa, ejecutar la respuesta. ¿Y cuáles son los órganos efectores? Pues básicamente o fundamentalmente hay dos. Luego hay más, ¿no? Hay más ejemplos, pero sobre todo en nuestro cuerpo tenemos, por un lado, los músculos, cuya información es movimiento. Por ejemplo, levanta un brazo, por ejemplo, sal a correr, o si ves algo que te gusta, acércate a por él. Un músculo que hace un movimiento. Y la otra es las glándulas, que lo que hacen es producir sustancias. Por ejemplo, si tenemos hambre y vemos algo de comida que nos gusta, pues producimos saliva. Por ejemplo, si tenemos mucho calor y tenemos que bajar la temperatura, pues las glándulas producen sudor. Bueno, hay muchísimos ejemplos, pero básicamente son estos dos, músculos y glándulas. O como decíamos en primero de eso, ¿cuáles son las respuestas más comunes? Movimiento y producción de sustancias. Por eso están los músculos y las glándulas. Pasamos ahora a hablar de los sentidos. Y antes de hablar de los órganos de los sentidos, os quiero decir que la percepción se realiza mediante los receptores. Que los receptores son un conjunto de células especializadas
que se encuentran pues, distribuidas por el cuerpo. Y estos receptores, que son los que perciben los estímulos, pueden ser básicamente de dos tipos. Vamos a clasificarlos en dos tipos. Los receptores externos, es decir, aquellos que captan estímulos del medio externo, de las cosas que pasan fuera del cuerpo, y los receptores internos, o lo que es lo mismo, lo que captan los estímulos de cosas que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos informan del hambre, de la sed, de que algo nos duele, que están dentro del cuerpo. Bien, pues los receptores externos vamos a clasificarlos según la naturaleza del estímulo que perciben. Y empezamos. Los primeros que os cuento son los mecanorreceptores, que son aquellos que captan estímulos mecánicos. Por ejemplo, la presión, por ejemplo, una vibración, por ejemplo, algo que se mueve. Mecanorreceptores. Esta flechita que sale ahí, que podemos ver de aquí de los mecanorreceptores, es una flechita que indica que dentro de los mecanorreceptores hay un tipo de receptores que son los propioceptores. Es como un ejemplo o un subtipo de mecanorreceptores. Pero fijaos que ahora aquí os pongo otra flechita indicando que estos propioceptores también son receptores internos. Es un poco lioso, lo sé, pero os cuento los que son los propioceptores, que son un tipo de receptores que nos ayudan a mantener relaciones posturales, es decir, relaciones que están o que tienen que ver con la postura de nuestro cuerpo, con el equilibrio. Están localizados en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. Por ejemplo, nos dan información de cómo está nuestro brazo, en qué posición tenemos la cabeza, información de las piernas, ¿vale? Y son importantes. Entonces es un tipo de mecanorreceptores, pero que recibe información de dentro. Por eso también está clasificado aquí dentro de receptores internos. Sí que es un poco lioso, pero bueno, no os preocupéis que tampoco pasa nada, porque como yo os digo siempre en clase, las clasificaciones es algo que hacemos los científicos pues para facilitar la tarea a la hora de estudiar. Pero realmente las clasificaciones son muy complejas porque muchas veces tú encuentras algo que no sabes dónde meterlo. Y este es el caso, ¿no? Los propioceptores. Por eso está aquí una forma un poco rara. No os preocupéis. Seguimos. El siguiente receptor externo que os cuento serían los termorreceptores, que son los que perciben las variaciones de temperatura. Ojo, variación de temperatura, ¿vale? Es decir, tú notas cuando coges algo si está más frío o está más caliente que como tenías tú la temperatura corporal. Detectan variaciones de temperatura, no detectan temperatura. No tenemos un termómetro que nos dice está a 42 grados, está a 25 grados. Detecta una variación de temperatura. Y tienen una característica muy curiosa estos termorreceptores y es que son de adaptación lenta. ¿Qué significa eso? Que tarda un poquito en darme cuenta de la temperatura. Sobre todo los termorreceptores del calor. A todos nos ha pasado de coger por ejemplo, imaginaos que estáis en la cocina y que vais a coger un cazo o un plato o un tazón con sopa caliente, muy caliente. Uno la coge con las manos y dice, pues no está tan caliente, me la llevo al comedor. Y en el transcurso del camino dice, ostras, que sí está súper caliente, que me voy quemando. Porque el termorreceptor es de adaptación lenta, no detecta la variación rápidamente, tarda unas fracciones de segundo en detectar ese calor. No es, por ejemplo, como cuando tú te pinchas con un alfiler, que el dolor es instantáneo. Como el dolor o la sensación de que me estoy pinchando es al momento. La temperatura tarda un poquitito. El del frío es un poco más rápido que el del calor. ¿Va? Pero bueno, para que lo sepáis, termorreceptores son o detectan variaciones de temperatura y son de adaptación lenta. A continuación, los quimiorreceptores, que son los receptores que detectan sustancias químicas.
Fácil. Los fotorreceptores, lo estaréis pensando, muy fácil, pues perciben la luz. Y por último, los nociceptores, que son los que son sensibles al dolor. Todos estos receptores se agrupan y no están solos, sino están agrupados formando los llamados órganos de los sentidos. Que como sabéis, en las personas tenemos el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista. Y vamos a comenzar ahora a hablar un poquito sobre cada sentido. Y comenzamos, por ejemplo, por el olfato. Sabéis que el olfato se encuentra, todos los receptores del olfato se encuentran situados pues, en la zona de la nariz. Concretamente, en esta zona que estoy señalando con el puntero del ratón. Estos receptores son quimiorreceptores, son del tipo quimiorreceptores, es decir, detectan sustancias químicas. En este caso, son sensibles a sustancias químicas que estén en forma gaseosa, también se puede decir sustancias químicas volátiles, que han pasado a estado gaseoso, que se encuentran en el aire. Y como ya digo, se concentran todas en la parte superior de las fosas nasales. Cuando se estimulan, pues envían impulsos nerviosos a través del nervio olfatorio, que es esto que está aquí, ¿veis? Esta rama, lo envían hacia una parte del encéfalo, donde ya se interpreta y se identifica el olor. Y si hay que reaccionar, pues se reacciona ante él. El siguiente del que hablamos es el gusto. Los receptores del gusto son del tipo también quimiorreceptores, que son sensibles a sustancias químicas, pero en este caso, a diferencia de los del olfato, son sensibles a sustancias químicas que se disuelven en la saliva. Tienen que estar disueltas para poder ser detectadas por los quimiorreceptores. Esas células gustativas se encuentran en los llamados botones gustativos, que son unas estructuras redondeaditas situadas en las papilas gustativas. O dicho de otra forma, dicho al revés, tenemos las papilas gustativas, que las conocéis todos, por lo menos os han hablado de ellas alguna vez. Esas papilas están formadas por botones gustativos y los botones a su vez están formados por las células gustativas, que son en sí los quimiorreceptores del gusto. ¿Vale? Las papilas se encuentran, pues por toda la boca, en el paladar, en la faringe, sobre todo en la lengua, ¿vale? Pero están por toda la cavidad bucal. Y sabéis que el sabor es una mezcla de sabores, donde se distribuye por toda la lengua los receptores. Y lo único deciros a este punto, que ya lo sabéis, que la percepción de los sabores influyen también lo que olemos, las percepciones olfativas, porque cuando masticamos se van desprendiendo sustancias volátiles, es decir, sustancias que se vuelven gaseosas, que llegan a la cavidad nasal a través de la faringe, y lo que saboreamos realmente es una mezcla de sabor más olor, no solamente es el sabor. Todo el mundo hemos comprobado al momento que estemos resfriados, que estemos constipados, como el sabor de los... porque tenemos la nariz atascada con muchos mocos y no olemos bien, y el sabor de los alimentos es, prácticamente a veces me da igual que esté comiendo un jamón ibérico de bellota que un trozo de chopes, porque no lo saboreo. No detecto bien el sabor de las cosas. Importante también esto. El siguiente sentido del que hablamos es el tacto. En el tacto tenemos o encontramos dos tipos de receptores. Están los mecanorreceptores, es decir, los que son sensibles al contacto, a la presión, eso que hemos dicho antes, y después también tenemos termorreceptores, que son los sensibles a los cambios de temperatura, lo que dijimos, al calor o al frío. Incluso podríamos decir que hay un tercer tipo de receptor, que son los nociceptores, que son los sensibles al dolor.
Aunque realmente esto se encuentran prácticamente en todos los sentidos, porque, mm, por ejemplo, si tú recibes el sentido de la vista, una luz muy fuerte, pues también puede ser incluso hasta doloroso. O si hueles un olor que es muy, muy, muy fuerte, puede hasta producir también dolor. Es decir, que el sentido del dolor está prácticamente en todos los sentidos. Pero quizá los nociceptores más fáciles de identificar son los que se encuentran en el sentido del tacto. Ujú. Deciros que los nociceptores no son células, son los únicos que no son células, sino que son unas terminaciones nerviosas libres, ¿vale? O que están a veces encerradas así en corpúsculos. ¿Qué más decir del tacto? Bueno, pues por ejemplo que los lugares más sensibles al tacto son las puntas de los dedos, las plantas de los pies, o las palmas de las manos, el rostro, por ejemplo, la punta de la lengua. Esas son las zonas más sensibles. El oído. Bueno, os hago primero una esquemita de todo el oído y luego os lo explico en el dibujo. El oído podemos dividirlo en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo, a su vez, se compone de la oreja, o también llamado pabellón auditivo, y del conducto auditivo externo. Esas serían las dos partes que forman el oído externo. El oído medio está compuesto por el tímpano, que es una membrana que está tensa y es muy fina, y es la que vibra cuando recibimos un oído, perdón, un oído no, disculparme, cuando recibimos un sonido. Después tenemos la cadena de huesecillos, que se llama así porque son los huesos más pequeños del cuerpo, son huesos muy pequeñitos, de ahí que les llamemos huesecillos, que son por este orden el martillo, el yunque y el estribo. Ahora os lo enseño en el dibujo. Y en el oído medio también existe una cavidad llamada la trompa de Eustaquio, que realmente no forma parte en sí de la audición, pero es muy importante porque lo que hace es comunicar con la faringe. Ahora os explico también el dibujo para qué, o qué función tiene. Y por último, el oído interno, donde residirían las estructuras donde se encuentran los receptores. El caracol es la zona donde están los receptores auditivos, es decir, donde percibimos la audición, y también se encuentran otras estructuras llamadas los canales semicirculares, que no tienen nada que ver con el sentido de la audición, sino tienen que ver con el sentido del equilibrio. Ahora os lo explico también un poco en el dibujo. Mirad, aquí tenemos el dibujo de cómo es el oído de una persona. Oído externo, como hemos visto, la oreja está de aquí y el canal auditivo externo, este que estoy señalando aquí. A continuación tenemos el tímpano, que es esta membrana. Cuando entra por aquí un sonido, esta membrana vibra, como un tambor. Tiene que estar tensa. Imaginaros un tambor. Si tú tocas un tambor y está muy tenso, bueno, tiene que tener la tensión justa. Si está muy muy tenso no suena fuerte, y si está muy destensado tampoco suena. Tiene que tener la tensión justa, por eso es una membrana que tiene que estar con su tensión adecuada. Esta membrana vibra y transmite esa vibración a la cadena de huesecillos que la tenemos aquí. Martillo, yunque y estribo. Esto sería el oído medio. Y como veis aquí en el oído medio hay, bueno, este conducto que es la trompa de Eustaquio, que comunica con la faringe. ¿Cuál es la función? Pues la función es equilibrar las presiones que hay a este lado del tímpano y a este lado del tímpano. Os he dicho que el tímpano tiene que tener una tensión, una presión adecuada para que tenga, pues eso, una tensión justa. Para ello tiene que entrar aire por aquí y tiene que entrar aire por aquí. Si las presiones se desajustan, pues el tímpano no tiene la tensión adecuada. Todos hemos comprobado algún día, por ejemplo, que estamos viajando en coche y subimos a una montaña alta, o si viajamos en avión, pues que cuando cambian las presiones, nuestro oído lo siente. Y nos sentimos a veces extraños porque se nos entaponan los oídos, decimos, y eso porque han cambiado las presiones a ambos lados del tímpano. Vale.
Y por último, el oído interno, este de aquí. Siguiendo con el esquema de antes, entra por aquí el sonido, vibra el tímpano hace vibrar al martillo, al yunque, al estribo, y el estribo contacta con el caracol. Entonces esta vibración llega al caracol, y en el caracol se encuentran los receptores auditivos, percibimos el sonido, y ya a través del nervio adecuado llega hasta nuestro encéfalo, hasta el cerebro, donde se van a traducir los sonidos. Y los canales semicirculares, estos que tenemos aquí, son 3 canales que están rellenos de un líquido, y cuando se mueve la cabeza, pues el líquido que está dentro de estos canales se desplaza. Entonces ese movimiento del líquido lo detectan unas células del equilibrio, que gracias a que tienen unos cilios, son células ciliadas, ya han aparecido otras veces en el curso, pues ese desplazamiento de los cilios se transmite a través de un nervio, el nervio vestibular, que lo tenéis también aquí, y eso se transmite al cerebro e informa de la posición que tenemos de la cabeza. Muy importante también el equilibrio, y digamos que el sentido del equilibrio global del cuerpo reside en el oído interno. Os cuento una cosita más sobre el oído, pero me cambio la pizarra. Estamos aquí en la pizarra para hablar de una característica propia del oído humano. Y es que el oído humano solo es sensible a determinadas frecuencias. No sé si recordáis lo que era la frecuencia. Era una característica que tenían las ondas. Esto lo habéis estudiado seguro en alguna otra materia. Las ondas, voy a dibujar aquí una onda, más o menos. Eso es un tipo de onda, y esto podría ser otro tipo de onda. Bueno, pues esta onda, como veis, la primera de aquí, esta de aquí, se está repitiendo con más veces en el tiempo, mientras que esta otra segunda onda, se repite con menos frecuencia en el tiempo. Por tanto, esta primera onda tiene una frecuencia más alta y esta segunda onda tiene una frecuencia más baja. Esta característica, si recordáis de las ondas, era inversamente proporcional a la longitud de onda, es decir, la distancia que había entre dos crestas o dos valles. Esta, por ejemplo, veis, es una longitud de onda mucho mayor. Entonces, las ondas a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y viceversa, como esta de aquí abajo. A mayor longitud de onda, menor frecuencia. Bueno, era para recordar lo que era la frecuencia. La frecuencia se medía en hercios. Era la unidad en la que medíamos la frecuencia. Bueno, esto os lo cuento para deciros que el oído humano solo es sensible a frecuencias que va entre los 20 y los 20.000 hercios. Es decir, un sonido que sea más bajo de 20 hercios, nuestro oído no lo percibe, no lo detecta. Se le llaman, de hecho, infrasonidos. Y todas esas ondas sonoras que sean de frecuencia mayores que 20.000 hercios, nuestro oído tampoco lo percibe. Se llaman ultrasonidos, que esto a lo mejor os suena, porque tenemos aparatos en medicina, en salud, que trabajan con ultrasonidos, por ejemplo un ecógrafo y otras más cosas. Bueno, esto para que lo sepáis. También, como dato curioso, deciros que el máximo de sensibilidad, es decir, lo que he puesto ahora sería el rango de frecuencias de sensibilidad, pero nuestro oído tiene un máximo de sensibilidad que va entre los 1000 y los 4000 hercios. Los sonidos que mejor escuchamos son los que están entre esas dos frecuencias. Y ya unos datos curiosos, ¿vale? Por ejemplo, los perros. Si alguien tiene perros, los perros son sensibles hasta frecuencias de 40.000 hercios. Y su rango de sensibilidad es mayor que el humano. De hecho, venden algunos pitos, unos silbatos para perros, que nosotros los escuchamos muy bajitos, porque nuestro oído no es sensible a esa frecuencia o es poco sensible a esa frecuencia, y los perros lo escuchan perfectamente porque son más sensibles a frecuencias más altas. Y ya por un dato curioso último, los murciélagos
que sabéis que tienen un sistema de ecolocalización y se orientan con el sonido y demás, pueden percibir frecuencias de hasta 100.000 hercios. Son datos curiosos, ¿vale? Pero nosotros nos quedamos con los datos nuestros, ¿vale? Sensibilidad en este rango y máximo de sensibilidad en este rango para el ojo humano. Continuamos. A continuación vamos a hablar del sentido de la vista. Por eso aquí tenemos una imagen de un ojo. Porque primero vamos a ver cómo es un ojo, qué partes tiene, para poder comprender cómo funciona el sentido de la vista. Bueno, pues el ojo se divide, o vamos a asociar dos partes. Lo que tenemos en esta primera pantalla, que es el globo ocular, y después en otra diapositiva veremos los órganos anejos. Otros órganos que están anexos, que están cerquita del ojo, que ayudan a la vista, pero no forman parte en sí del sentido de la vista. El globo ocular, lo tenemos aquí, todo el globo ocular. Bueno, pues el globo ocular es una esfera que está rellena de líquido y que se aloja dentro de una cavidad ósea, hay un hueso que rodea al ojo. Y el ojo básicamente está formado por tres capas. La más externa, esta que estoy marcando aquí, ¿vale?, que rodea todo el ojo, se llama la esclerótica. La esclerótica. Es una capa así de color blanco. Por eso, bueno, aquí la parte delantera es lo que llamamos nosotros el blanco de los ojos. Pero en la parte más frontal, en la parte delantera del todo, veis que está un poquito abombado además. Está más abombada. Y aquí no puede ser blanca porque si no la luz no pasaría. Y aquí es transparente. Y esta parte de aquí se llama córnea. Es decir, esclerótica sería todo, pero en la parte delantera es la córnea, que es transparente. Y además deciros que la córnea está recubierta, está protegida por una membrana que se llama la conjuntiva. Nos sonará a todo el mundo si alguna vez habéis tenido alguien, vosotros, una conjuntivitis, pues eso, es una inflamación de la conjuntiva, de la membrana que protege a la córnea. La siguiente capa sería la coroides, que estoy marcándola por aquí, ¿vale? Esta siguiente capa. Que veis también que en la parte delantera forma una cosa diferente que se llama el iris. El iris no es más que un anillo muscular, es músculo. Y ese músculo está coloreado y es lo que nosotros, bueno, pues lo que le da color al ojo. Si es más oscuro, si es más claro, si es marrón, si es verdoso, si es azul. Eso es el iris. Y el iris tiene un orificio central, aquí lo estoy marcando, que se llama la pupila, que nosotros la vemos de color negro. La pupila, todo el mundo la conoce. Pero la pupila realmente no es nada, no es más que una abertura, un orificio, un agujero. Que se ve negro porque el fondo del ojo es negro. Pero la pupila no es nada, es simplemente un agujero. Bueno, pues detrás de la pupila se encuentra esta lente de aquí, que se llama el cristalino, que es una lente. Es una lente cuya función es enfocar las imágenes para que lleguen correctamente a la retina. Y la retina es la capa interna donde se encuentran, esta de aquí, donde se encuentran los receptores. Esos receptores son básicamente de dos tipos, los conos y los bastones, que aparecen aquí y ahora os explico cómo funciona el ojo. Pero antes, rápidamente, hablaros de los órganos anejos. Los órganos anejos son las cejas, el párpado, o los párpados, las glándulas lacrimales y las pestañas. Sabéis que en general podemos decir que protegen al ojo. Por ejemplo, las cejas impiden que el sudor de la frente llegue hasta el ojo. Los párpados, sabéis que van protegiendo de la sequedad del ojo junto con las glándulas lacrimales. Si cae un cuerpo extraño, pues intentan eliminarlo o que no caiga o sacarlo del ojo. Las pestañas también pues, nos informan si algo se acerca al ojo para poder cerrarlo. En definitiva, protegen al ojo y ayudan a que se mantenga lo mejor posible. Volvemos a esta diapositiva para explicar algo por encima, muy breve porque esto es complejo, cómo funciona el ojo. Y es que la luz pues atraviesa la córnea primero, pasa por la coroides a través de la pupila,
que sabéis que la pupila es capaz de abrirse o cerrarse. Realmente es el iris el que se abre y se cierra, pero la abertura de la pupila se hace más grande o más pequeña según si la luz es más intensa o menos intensa. Luego, la luz, hemos dicho, pasa por aquí. El cristalino modifica su curvatura gracias a unos músculos que tiene, que están por aquí, que lo hacen que se tensen o que se relaje. Entonces así enfoca la luz para que llegue a la retina. Y en la retina encontramos, ya digo, estas células que son los conos y los bastones. Los bastones son los encargados de percibir la intensidad de la luz, si hay mucha luz o si hay poca luz. Y los conos son los que perciben los colores. Podemos decir que, por ejemplo, cuando hay poca luz, no hay poca intensidad de luz, los colores no se perciben bien. No se perciben nada bien, de hecho. Con esto damos por finalizado esta clase, donde hemos hecho un repaso sobre la función de relación y sobre los órganos de los sentidos. Nos queda 2 partes más. Cómo se elabora la respuesta, todo lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, lo veremos en una próxima clase o en próximas clases. Y la ejecución de la respuesta, pues el aparato locomotor, por ejemplo, y las glándulas y más cosas. Así que con esto damos por finalizado esta primera clase. Espero que lo hayáis entendido y para cualquier pregunta pues podéis preguntarme sin ningún problema.